Vamos a la 13ª ponencia que tenemos programada. El tema es biotecnología, oportunidades globales de la biotecnología para el desarrollo productivo del Perú, a cargo de Miguel Malnati Ramos, gerente general de BioNatural Solutions y especialista en emprendimientos tecnológicos en Project A+. Haremos una breve reseña de su experiencia profesional y de la exposición. La presente ponencia expone las oportunidades en diversos sectores productivos. Miguel Malnati es director de innovación y fundador de la empresa BioNatural Solutions, dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos biotecnológicos a partir de el reaprovechamiento de subproductos frescos. Además, es consultor de negocios e investigador en tecnologías emergentes de conservación de alimentos. Cuenta con estudios en posgrado en tecnología de alimentos por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Miguel ha participado en proyectos colaborativos de investigación entre entidades prestigiosas de Europa, África y Asia, auspiciado por la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, con más de 10 reconocimientos a nivel internacional, como el de Italian Technology Award, el Dubai Expo Life Global Innovator de Emiratos Árabes y Mejor Inventor Independiente por Indecopy en 2019, y como líder de innovación por la misma Royal Academy of Engineering. Damos la bienvenida entonces a la participación de nuestro ponente Miguel Malnati Ramos. Adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sería mi presentación, disculpa? Está ya puesta en la pantalla. Adelante, por favor. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, me presento, soy el ingeniero Miguel Malnati. En esta oportunidad voy a presentar la ponencia de oportunidades globales de la biotecnología para el desarrollo productivo del Perú. Como mencionaron, tengo ya 5 años como investigador en biotecnología en universidades en el Perú. Tengo también proyectos en el extranjero. Y básicamente vamos a compartir un poco de lo que creo que existen oportunidades muy interesantes para la biotecnología, pero también muchas debilidades que actualmente el Perú tiene y que podamos obviamente rápidamente absolverlas con un poco de dedicación. Entonces, eh, primero quisiera comenzar con una terminología de qué es la biotecnología, ¿no? Para la redundancia, como para poder tener un contexto, ¿no? Entonces, para mí la biotecnología es tan simple como la manipulación y o modificación de las células, ¿no? De cualquier tipo, vegetal, animal, puede ser una bacteria, un virus o lo que sea en realidad, para el beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, en realidad, viendo este término, es un campo muy amplio, ¿no? Que tiene de alguna manera diversos ámbitos de aplicación, que puede ser aplicado en la industria alimentaria, en la farmacéutica, y en realidad no tiene límites, ¿no? Acá yo he puesto algunas oportunidades que yo he detectado a nivel global, ¿no? Que en realidad la biotecnología tiene esta capacidad para poder, de alguna manera, desarrollar procesos más respetuosos con el medio ambiente, ya que se pueden utilizar, por ejemplo, subproductos, se puede revalorizar la biodiversidad, ¿no? A partir del uso de algunos compuestos nativos que en el Perú abundan. Se pueden mejorar los costos y desarrollar productos que hoy día son tradicionales, ¿no? Por ejemplo, con la biotecnología se pueden implementar tecnologías para un producto tradicional como son las frutas, ¿no? Para que al final las frutas tengan un valor agregado y al final no sea un commodity más. Se pueden diseñar nuevas especies a partir de la ingeniería genética. Esto obviamente ya es un campo más de biología molecular, pero también es muy interesante porque se puede hacer genética en animales como en plantas, como para hacer híbridos y de alguna manera cultivos mucho más resistentes. Eso se ve mucho, por ejemplo, ahorita en el arándano, que hay especies de arándano que se han desarrollado para que puedan durar hasta 60 días en estos envíos al Asia, que de alguna manera al día de hoy eran muy complicados. O también se puede de alguna manera aprovechar esta biotecnología para poder profundizar científicamente acerca del funcionamiento molecular y poder hacer descubrimientos en la medicina, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, gracias a las interacciones con las moléculas, podemos
hemos hecho de alguna manera desarrollos muy rápidos en lo que es esto del COVID, y obviamente en el futuro van a haber muchos más descubrimientos interesantes que se pueden aprovechar. Bueno, lo adelanté un poquito, que las áreas de aplicación de alguna manera son infinitas. Está de alguna manera la protección del medio ambiente, lo que es la salud, alimentos, vida marina y lo que es la parte industrial, ¿no? Que es básicamente la manufactura que puede ser también desarrollada en cualquier sector. Eh, pero esta presentación, como mencionaba al inicio, soy investigador en biotecnología, pero tengo una formación bastante enfocada en lo que es el sector agrícola y alimentario. Entonces, la voy a enfocar básicamente en los retos que existen a nivel global, ¿no? Al año 2050, por ejemplo, en lo que es alimentación y agricultura, con el fin de poder tener un contexto más claro de por qué es importante tener esos desafíos a nivel global muy claros, y además ver cómo se pueden solucionar con biotecnología, ¿no? Entonces, ya está claro, ¿no? Según la FAO, según otras entidades internacionales importantes, de que la población al año 2050 van a ser 2.700 millones de habitantes, que son de alguna manera una cantidad bastante exuberante, que nosotros tenemos que de alguna manera estar conscientes de eso, porque obviamente los alimentos no van a alcanzar. Bueno, al 2050, 2/3 partes de las personas van a vivir en zonas urbanas, lo cual va a ser importante porque obviamente se va a cuidar algunas zonas como la rural que puede proveernos de muchos recursos importantes que al día de hoy tenemos. Y porque obviamente si al día de hoy nomás existen 1.300 millones de toneladas de alimentos al año que se desperdician, ¿no? Y con esos alimentos, por ejemplo, se podrían alimentar a 2 billones de personas. Imagínense en el 2050 cuando haya muchas más personas, casi 100 veces más, y de alguna manera sigamos con esos desperdicios, ¿no? Entonces, existen de alguna manera mecanismos que se pueden aplicar y debemos desde el día de hoy de planificarlos para llegar a este año 2050-2030, que es otro horizonte interesante, ya con mayores perspectivas y con algo más tangible para poder no sufrir las consecuencias de una mala planificación. De manera tangible, yo lo que he podido de alguna manera recopilar es que en base a los problemas anteriores que he detectado y que de alguna manera están reportados en fuentes importantes, los desafíos que tenemos con la biotecnología es esto, ¿no? Incrementar la productividad agrícola para satisfacer la demanda de alimentos, ¿no? La idea tampoco no es usar más tierras para poder de alguna manera tener más cosechas, sino la idea es que con una menor cantidad de tierras se puede incrementar la productividad por hectárea, y de esta manera evitar que las tierras se erosionen, que las tierras puedan ser mal aprovechadas y que obviamente esto genere mayor huella de carbono, que obviamente no es deseable para el mundo, ¿no? El segundo gran desafío es básicamente mejorar la eficiencia de sistemas de producción alimentarios o agrícolas, ¿no? Que acá tiene que ver mucho el tema de los desperdicios que comenté en una slide anterior, ¿no? Que la idea es evitar los gastos necesarios en tierras, en usos de agua y energía, porque, como comentaba, esos 1.300 millones de toneladas de alimentos que se pierden, esos 1.300 millones, obviamente se han gastado una cierta cantidad de agua, tierra y energía para poder labrar la tierra, para poder hacer la cosecha, y obviamente eso se pierde al 100%, ¿no? Entonces la idea es ser más eficientes en ese tema, con tecnologías que vengan de la biodiversidad. El siguiente desafío o reto es enfrentar situaciones climáticas adversas, ¿no? Por ejemplo, con una mejora en las tolerancias en los cultivos, ¿no? Ahí existen al día de hoy cultivos que se han tenido que modificar genéticamente para que puedan aguantar con poca cantidad de agua, con poca, de alguna manera, inclusive en laderas donde no hay, inclusive donde son muy arcillosas, donde de alguna manera las condiciones son muy adversas, se ha tenido que adaptar para que de alguna manera podamos tener una productividad importante y no podamos mermar en ello, ¿no? Entonces, es importante también ese tema. Y finalmente, y creo que es lo más importante también, es mejorar la sostenibilidad de toda la cadena alimentaria, ¿no? Mejorar la sostenibilidad desde el punto de vista de que se pueden usar mayor cantidad de recursos, ¿no? Para poder inclusive mejorar las condiciones nutricionales de las personas, ¿no? Se pueden de alguna manera
generar, enriquecer alimentos a partir del uso de los mismos residuos, se pueden enriquecer productos a partir al día de hoy de subproductos de la industria de los pescados, de las diferentes industrias que al día de hoy no se aprovechan, pero fácilmente se pueden hacer con biotecnología, ¿no? Algo importante que yo siempre rescato son las iniciativas que existen en el mundo, obviamente, ¿no? Pero siempre es bueno ver una realidad más a nivel LATAM, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el caso argentino, que está viendo reportes que ellos tienen cerca de 80 empresas en biotecnología, de las cuales 52 ya están de alguna manera viendo temas de biotecnología enfocada en la biodiversidad, ¿no? Específicamente en temas de agricultura, que son más del 50%, porque saben de que en un futuro la agricultura va a ser lo que nos va a dar de comer, por así decir, y ellos se están preparando desde ahora, ¿no? Además, lo más importante de Argentina es que todo el hub de biotecnología comenzó en los años 80 aproximadamente, y se fundó gracias a iniciativas del privado, ¿no? Lo cual obviamente es muy importante, porque siempre se cree que el público es el que tiene que de alguna manera ser el fundador de todo, pero también puede ser el privado y una sinergia con el público para que todo pueda ser de la mejor manera. Y si se incluyen más agentes como la comunidad, las organizaciones no gubernamentales o inclusive la academia, sería mucho mejor, ¿no? Eso de ahí les comento que se logró en Cuba, no lo puse acá como foto, pero en Cuba tiene un sistema obviamente de biotecnología enfocada en salud, ¿no? Ellos son de alguna manera, creo que una potencia interesante en ello, pero tienen un hub de biotecnología importante que es el Polo Científico de La Habana, que reúne a más de 4.000 empresas, entre empresas y de alguna manera entidades del Estado, o sea, instituciones, y ya tienen ya cerca de más de 300 patentes en todo lo que es biotecnología, ¿no? Lo cual es muy importante porque luego vamos a ver el contraste con el Perú, que llegamos a cerca de 10 patentes en biotecnología al año 2015, ¿no? Lo cual también es un tema preocupante. Igual está en Brasil, en Uruguay, que fueron iniciativas públicas, ¿no? En Colombia, que iniciaron desde el punto de vista público y luego ya comenzaron a consolidar fundaciones, consolidaron el rol de las startups, como en Brasil, ¿no? Que es muy importante para que las pequeñas empresas también se involucren, porque al final son el 80% o el 90% de lo que mueve la economía, ¿no? Por el tema del volumen de las empresas pequeñas, que se pueden también aprovechar para que obviamente se pueda hacer esa transferencia de la academia con la pequeña empresa, ¿no? Que creo que es lo más importante que en Latinoamérica no sea. Eso es muy común en Inglaterra, en otros países, pero creo que aquí estamos un poquito retrasados en eso. Entonces, ya viendo el contexto a nivel LATAM, que de alguna manera tenemos buenos referentes como en Brasil, creo que es Brasil y Argentina, y obviamente Cuba. Creo que el Perú tiene retos muy importantes, ¿no? Que inclusive están compilados en la Agenda 2030, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo rol de las empresas, que tienen que estar enfocadas en prácticas sostenibles, en de alguna manera lograr o ser congruentes con las ODS, ¿no? Que son esos objetivos del desarrollo sostenible, de las cuales hemos venido hablando en estas ponencias, ¿no? Y que son oportunidades para que podamos ser más ecológicos y tener una economía más verde, que es lo que obviamente se anhela en un futuro, ¿no? Además, existen obviamente una serie de oportunidades para hacer sinergias con otras entidades a nivel internacional para poder mejorar el empleo de la energía, el uso del agua y consumo responsable de todos esos recursos que al día de hoy no existen proyectos que puedan de alguna manera enfocarse en eso más tangiblemente y de una manera más articulada, ¿no? Lo que está viendo en el Perú es que casi todas las iniciativas están en Lima, pero no están descentralizadas en otras regiones que también pueden tener hubs importantes de biotecnología, como en Arequipa, ¿no? Que también estaba viendo había un hub muy importante. Por ello yo creo que el Perú debería de solucionar sus debilidades, ¿no? Hay un reporte con CITEC muy importante, muy interesante, que mencionan todas las debilidades que tiene el Perú en todo lo que es biotecnología, ¿no? Y la primera debilidad que se menciona es que todo lo que es las iniciativas, los proyectos, que son muy interesantes en biotecnología en el Perú, se quedan en un nivel de paper,
en un nivel académico, se quedan en la universidad y no se ejecutan a un nivel ya de empresa, lo cual eso hace que no haya una transferencia adecuada y por consiguiente no se lleguen a indicadores de impacto en el Perú, ¿no? Eh, la segunda debilidad es que existen muy pocas empresas vinculadas a biotecnología. Como les comentaba, yo estaba viendo el rastro de patentes hasta el 2015 y solamente identifiqué 5 empresas, ¿no? Me imagino que del 2015 al 2020 pueden haber algunas más, pero no se llegan a indicadores importantes como les mencionaba en Argentina, que hay 80, en Cuba, que ya hay muchas más, o en Brasil, que acá tengo el reporte, que son más de 300, ¿no? Entonces, son indicadores obviamente de otras realidades, pero que igual deberíamos tener una meta importante a nivel Perú, ¿no? También existe un déficit en el número de investigadores en biotecnología, ¿no? O por hora académico. Creo que la carrera de biotecnología no está no es muy común, al menos en Lima no conozco muchas universidades que la dicten, sé que en el interior sí. Eh, Existe de alguna manera una alta concentración en alguna línea de investigación, todo está concentrado en línea de investigación relacionadas a lo que es eh, de alguna manera la salud, y no existen muchas líneas prioritarias en lo que es la agricultura, ¿no? Como línea de investigación o como papers tangibles. Tenemos un pobre nivel de publicaciones indexadas, que obviamente es el nivel de investigación que hay en este rubro, ¿no? Y también obviamente un bajísimo nivel de patentamiento, ¿no? El patentamiento también tiene que ver con el nivel que tiene la tecnología en el país, obviamente circundante, y básicamente en busca de palabras claves como biología, biotecnología, enzima, en cepa molecular, en organismo bioreactor. En estos buscadores de patentes, no, como les mencioné, solamente vi 5. Y bueno, obviamente también creo que también un problema importante, una debilidad que se puede solucionar rápidamente, es incrementar la inversión en estos proyectos de biotecnología, ¿no? Que obviamente yo tengo una empresa en biotecnología y requerimos de mucho financiamiento para poder montar o para poder de alguna manera desarrollar un proyecto con otra aliada, con otra empresa o para lanzar un producto al mercado, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú estamos aún en fase incipiente, iniciando en todo lo que es el apoyo a biotecnología, pero creo que hay países que apoyan mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que es una debilidad que se puede solucionar rápidamente con alianzas claves y viendo que es un sector prioritario que sí sé que está identificado como de alto impacto, ¿no? Eh, ese es un cuadro resumen de la fuente anterior, que es este programa del 2016 de Concitec, ¿no? Programa Nacional Transversal de Biotecnología, que era el año 2021, que básicamente identifican lo que mencioné, ¿no? Que a modo resumen, eh, la poca actividad o la poca demanda, el déficit de patentes, el tema de que tampoco hay publicaciones indexadas importantes, o que tampoco hay un nivel de tecnología sofisticada en el Perú, hacen de que obviamente tengamos una capacidad limitada en lo que es biotecnología, y obviamente ya identificado un árbol de problemas, como lo hizo Concitec, creo que es muy fácil poder revertirlos. No es fácil, pero de alguna manera se puede revertir con iniciativas privadas y públicas y en sinergia con otras entidades del extranjero, ¿no? Me gusta mencionar siempre un caso de éxito a nivel mundial, que yo creo que es China. El caso chino, eh, hay un paper importante, interesante, que es este acá, que es Biotechnology Boots to Crop Productivity, que mencionan cómo es que ellos se enfocaron al 100% en un nicho, ¿no? El nicho básicamente era lo que son los cultivos genéticamente modificados, ¿no? Que ellos obviamente al día de hoy tienen 1.400 millones de habitantes al día de hoy, y se espera que en el 2030 sean muchos, muchos más, obviamente, más o menos 10 veces más. Entonces, ellos vieron en estos cultivos genéticamente modificados una gran oportunidad para poder mejorar su productividad, obviamente, ¿no? Usando menos espacios, que es un tema muy controversial, es verdad, pero ellos sí hicieron un proyecto de un retorno económico, ¿no? Dijeron, ya, si nosotros invertimos cerca de un poco menos de $1 billón, ¿cuánto va a retornar, ¿no? Entonces, justo este caso existe ¿no? Ellos hicieron una proyección en qué pasaría si modifican genéticamente cultivos como el algodón, el arroz,
el tomate y las papas, ¿no? Y de esta manera determinaron que tendrían un retorno de $5 billones al cabo de 10 años, ¿no? De 10 años de ejecutar el proyecto. Entonces yo creo y al día de hoy es una realidad, ¿no? O sea, ellos tienen ya de alguna manera una serie de cultivos y más todavía de los que ya están reportados. Tienen un reporte, un consumo interno interesante. A ellos no les interesa mucho el tema de la exportación de sus cultivos porque obviamente hay muchas restricciones al día de hoy, exactamente en países muy cercanos a ellos, como Japón, ¿no? Pero de todas maneras es un ejemplo claro de cómo es que a partir de una política pública y de una estrategia clara, cómo se puede tener un retorno muy, muy alto de lo que es la rentabilidad de proyectos de biotecnología y a partir también de ver los beneficios en este caso para la comunidad china, ¿no? Como mencioné, la biotecnología es la modificación o uso de estas células para poder siempre ver el beneficio humano. Entonces yo creo que si es un tema controversial, es interesante, ¿no? Y bueno, no puse ahí una tablita que estoy viendo acá al costado, una tablita bien, bien interesante que ven cómo es que la productividad del cultivo del arroz, por ejemplo, se multiplica por 6 veces al cabo de 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que, repito, es un tema controversial, pero viendo una política futuro, pública, la idea es poder llegar a ello, ¿no? De una visión conjunta de todo el ámbito político y de los principales eslabones de la cadena productiva para poder tomar una decisión y ir por ello, ¿no? Acá está la tabla, perdón, pensé que no la había puesto. Acá pueden ver cómo es que al cabo de 10 años se multiplica el índice de productividad de este cultivo, del arroz y del algodón, ¿no? Eh, y bueno, ya les expliqué el resumen de todo. Entonces, en conclusión, yo diría, para concluir la ponencia, que existen diversas oportunidades para usar la biotecnología. Ya mencioné todos los ámbitos de aplicación. Yo creo que en el tema agricultura y alimentos es lo más, de alguna manera, crítico para el Perú, debido a la agenda que tenemos al 2030, que tiene que ver con cómo es que a partir de herramientas sostenibles, herramientas que puedan ser más inclusivas, ¿no? Que no sean tan centralizadas en Lima, se puede lograr un impacto importante en la productividad, obviamente, de cosechas claves en el Perú y por consiguiente un impacto en indicadores económicos, sociales también, obviamente, para que de alguna manera, usando la biotecnología, tengamos un beneficio sobre la misma comunidad interna y también internacional, ¿no? Que es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a la participación de- del ingeniero Miguel Malnati Ramos, gerente general de Bio Natural Solutions y especialista en emprendimientos tecnológicos en Project AMAS. Gracias por su participación en esta 13ª ponencia. Podemos aprovechar este momento, a lo mejor, para que si hay alguna pregunta de quienes nos están siguiendo a través del desarrollo del evento, puedan formular sus preguntas por el chat. De modo que vamos a esperar unos segundos para que eh, puedan manifestar ahí algunas preguntas. Y usted también, ingeniero, de repente puede ver alguna ahí en el chat y pueda darle respuesta. Les anunciamos mientras se revisan las preguntas del chat que tendremos en breve la ponencia número 14, Big Data Ética, a cargo de Guillermina Benavides Rincón, de México. Y para cerrar la primera parte de esta mañana, la ponencia 15, Innovación 1, con Tony Carbonero de El Salvador. Son las dos ponencias que tendremos inmediatamente. Ingeniero Malnati, ¿alguna pregunta que ha visto usted para darle respuesta? Sí, acá hay un par de preguntas que estoy leyendo. La primera dice, eh, sí, efectivamente, o sea, como comentaba, la biotecnología se puede aplicar para poder, de alguna manera, mejorar las condiciones genéticas de las plantas, para que a partir de ello se pueda, de alguna manera, eh, modificar estas condiciones y que las plantas puedan vivir en condiciones adversas, ¿no? Acá mencionaba el tema de que puedan vivir en contacto con metales pesados,
¿no? Como el girasol o de pronto otras plantas parecidas, pero sí, obviamente no soy experto en lo que es ese tema de genética para plantas exactamente, pero sí conozco muchos expertos en otros países que lo hacen y le va de alguna manera, logran el objetivo, ¿no? Que es lo más importante. Eh, ¿Qué opinas sobre el desarrollo de un marco de apoyo de la tecnología en biocombustibles? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de biocombustibles, yo personalmente, o sea, personalmente voy a decir lo que yo creo, considero de que el uso de combustibles tienen que ser siempre tener una tendencia más a lo que son de alguna manera cosas más renovables, como por ejemplo los autos eléctricos o de todo otro tipo de energías, pero igual obviamente los biocombustibles son muy importantes para poder hacer más ecológico el transporte del día de hoy, ¿no? Porque yo creo que el Perú, para que haya esa transición de autos eléctricos a autos, otro tipo de o los autos de petróleo, va a demorar bastante, ¿no? Yo creo que sí, es una alternativa que a corto plazo va a funcionar, pero creo que a largo plazo la idea es cambiar completamente la energía, ¿no? Sí, de acuerdo con la última acotación, mencionaban de por qué han dejado ahora el apoyo a la agricultura por el tema de la prioridad de la minería. Bueno, yo creo que es un tema político, ¿no? Es un tema político controversial, obviamente, que, que de alguna no tengo mucha información al respecto, así que no me gustaría comentar algo que no conozco, pero sí siento de que el apoyo a la agricultura puede ser mucho mayor y más que todo enfocado en biotecnología, ¿no? Yo te comento de que mi empresa, yo considero de que es de las pocas, contadas con los dedos, que hacemos biotecnología en agricultura, ¿no? Y entonces, en tratar de encontrar partners en el Perú que hagan biotecnología en ese rubro es muy complicado y yo creo que es por la falta de incentivos que puedan haber, ¿no? En otros países es más fácil encontrar incentivos o apoyo, ¿no? Les comentaba al inicio de que yo tenía el apoyo de la Academia de Ingeniería de Inglaterra, que obviamente nos daba fondos para hacer el desarrollo de productos y poder tener también otro tipo de roce con expertos de otros países, que en el Perú todavía no hay, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. O sea, debería haber más apoyo en lo que son tecnologías emergentes, y no tanto en cultivos. Bueno, también el tema de genética es importante el tema de genética vegetal, ¿no? Obviamente. Sí, creo que no hay más preguntas. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Malnati, por su Muchas gracias respuesta, por su exposición. Realmente es sumamente interesante el tema y realmente tendríamos todo el día para poder debatir referente a ello, pero el tiempo es muy tirano con nosotros en este momento y tenemos que ajustarnos a lo programado. Muchas Claro. gracias, ingeniero, muy amable. Ustedes, por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, gracias.